¿Recuerdas la forma en la que estudiabas o aprendías ciencias en la secundaria? Si fuiste a un colegio con pocos recursos tecnológicos o tuviste a un profesor algo tradicionalista, te tocó aprender ciencias como dirían a la antigua. Problema número 1. Un cuerpo sólido de masa 1.5 kilogramos ocupa un espacio de 2000 mililitros. Calcule la densidad del objeto. Para aprenderte la relación entre la masa, el volumen y la densidad de un objeto, te tocó hacerlo por fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen, y calculando cómo cambiaba el valor de la densidad al aumentar o disminuir el volumen. La cosa se complicaba cuando, en las clases de física, te tocaba analizar la flotabilidad de un cuerpo en un fluido y predecir si flotaba o se hundía. Si otro cuerpo del mismo volumen pero de masa menor se coloca en un fluido de densidad 1.3 gramos por decilitro, ¿flotará, se hundirá o permanecerá sumergido sin llegar al fondo? Podía ser algo tedioso para aprenderlo usando solo fórmulas o memorizarlo. Sí, lo sé, probablemente fue difícil. Al menos lo fue para varios de mis estudiantes en mis primeros años como docente de física. Hola, soy Arturo Pinilla y esto es Aprendizaje Emergente, un espacio para compartir experiencias, herramientas e información sobre educación, enseñanza y aprendizaje. El tema de este primer episodio: simulaciones digitales para el aprendizaje de las ciencias. Comprender conceptos de la física no es tarea fácil. Es quizás una de las razones por las cuales las matemáticas y las ciencias exactas son asignaturas que dan dolores de cabeza a muchos estudiantes. Hay temas en los cuales es difícil ver el concepto. Tomemos como ejemplo el concepto de fuerza. En mecánica, la fuerza es una acción o interacción que puede cambiar el movimiento de un cuerpo, y en la resolución de problemas se representa a través de un vector, pues tiene magnitud y dirección. Eso dice la teoría. Sin embargo, en la vida cotidiana no vemos vectores de fuerza cuando un objeto cae de una altura o cuando un bate golpea una pelota. Nos toca imaginar, es decir, crear una representación visual en la mente para entender lo que está pasando. Esta brecha entre el concepto y lo que tenemos que imaginarnos para entenderlo resulta complicado para muchos y a la vez puede crear una brecha entre quienes tienen éxito en la materia y quienes no. Para facilitar esta visualización, se han integrado a las clases de ciencias desde hace ya un par de décadas las simulaciones digitales. Por ejemplo, a través de la simulación llamada Laboratorio de Péndulo del sitio web Fed Simulations, podrías ver cómo varían los vectores de fuerza que actúan en la masa de un péndulo y cómo cambia la energía potencial y cinética a lo largo de su trayectoria. Además, puedes cambiar los parámetros de longitud y masa del péndulo, inclusive correr la simulación para diferentes valores de aceleración gravitacional. Las simulaciones son modelos computacionales de fenómenos o situaciones reales o hipotéticas, las cuales permiten al usuario, en este caso el estudiante o aprendiz, manipular parámetros y explorar su impacto en otros parámetros. Se caracterizan principalmente porque el usuario puede interactuar con los parámetros o variables que componen la simulación, facilitando la exploración de los conceptos sin necesidad de equipos sofisticados de laboratorio o condiciones físicas distintas. Para el caso del péndulo, no es nada fácil llevar un péndulo a la luna, ¿o sí? Los estudios científicos resaltan el potencial que tienen las simulaciones para impactar positivamente en diversas metas del aprendizaje de la ciencia. Estos impactos positivos se han documentado para 1. La comprensión de conceptos, por ejemplo, explicar el cambio de dirección de un cuerpo utilizando el concepto de impulso a través de una simulación de Fed Simulations. 2. Motivación para aprender ciencia. Que el estudiante muestre emoción al ver cómo se propaga un virus en una población utilizando la simulación NetLogo y quiera profundizar más en el tema, relacionándolo con la propagación de un resfriado común, por ejemplo. 3. El desarrollo de habilidades científicas, continuando con el ejemplo del virus, que relacione los cambios en los gráficos de propagación con los ajustes de las variables y pueda inferir sus relaciones. Todo muy bonito, ¿no? Sin embargo, solo colocar una simulación para explicar un concepto o utilizarla como un laboratorio tipo receta no genera estos beneficios que se le atribuyen. Y es que la efectividad de las simulaciones depende del diseño de la simulación y, mayormente, de la forma en que se implementen en el aula.
En cuanto al diseño, si la meta de aprendizaje es comprender cómo los gases de efecto invernadero influyen en la temperatura de la Tierra, y el docente utiliza una simulación que no permite hacer variaciones de las concentraciones de gases en la atmósfera, no tiene ningún sentido utilizarla. Y esta es una regla de oro al diseñar y escoger simulaciones. Las mismas deben estar alineadas con las metas de aprendizaje. Un docente puede dejarse llevar por el diseño visual y cómo éste se acerca a la realidad, pensando que esto hará que sus alumnos entender exactamente el fenómeno a estudiar. Sin embargo, eso no necesariamente agregaría un valor si no se cumple con esta regla de oro. Es más, en algunos casos, las simulaciones cuyas imágenes son muy cercanas a la realidad impiden la comprensión de un concepto, pues tienden a aumentar la carga cognitiva en la memoria de trabajo. Esto es por un aumento de la cantidad de estímulos visuales, claro. Y por consiguiente, se limita la capacidad de procesamiento de información para comprender el tema. Sí, es un poco complicado. Pero en este tema la literatura científica tiene resultados mixtos. En algunos casos funciona, en otros casos no tanto. Yo, en lo personal, me iría por la simplificación del proceso con el propósito de facilitar la comprensión del concepto. Otra característica importante es que la simulación contenga mecanismos de realimentación que le permitan al estudiante reflexionar sobre las decisiones que está tomando en el entorno simulado. Esta realimentación se puede dar en forma de preguntas que promuevan procesos de análisis metacognitivo, explicaciones de los resultados de un proceso o a través de indicaciones que guían al estudiante al momento de utilizar la simulación. Si la simulación no contiene estos mecanismos de realimentación, el docente puede proporcionarlos en cierta medida a través de una guía de trabajo o dar realimentación durante el desarrollo de la actividad en el aula. Por otra parte, que el estudiante tenga la libertad de diseñar diferentes escenarios dentro de la simulación, manipular variables de interés relacionadas al concepto y explorar de forma intuitiva el escenario de la simulación constituye otra característica importantísima para el diseño de las mismas. Es este grado de control e interactividad del usuario el que distingue las simulaciones de las animaciones digitales y el que favorece la exploración de conceptos científicos. Con respecto a las formas en las que se utilizan en el aula, se han identificado prácticas efectivas las cuales incluyen su uso como suplementos de aprendizaje para un tema o como parte de una lección, contrario a usarlas como el único medio a abordar un tema, obviamente, la provisión de andamiaje adecuado y el desarrollo de actividades que evoquen a la reflexión y la disonancia cognitiva. Considerando estas prácticas, las simulaciones se pueden integrar a las lecciones de diversas formas, ya sea como experiencias dentro del aula de clases o como parte de una tarea. Por ejemplo, en una clase de química, la docente puede apoyarse en la simulación concentración del sitio web Fed Simulations para explicar cómo cambia la concentración de un soluto cuando aumenta o disminuye el volumen del solvente. En este caso, la simulación se utiliza como un apoyo visual para explicar el concepto. De allí que las simulaciones resultan muy útiles para ver aquello que no podemos ver o que requeriría de mucho equipo para hacerlo. Seguido, la docente podría armar una discusión grupal por equipos sobre las relaciones causa-efecto entre la cantidad de solvente, la cantidad de soluto y el impacto de la evaporación en la concentración de un soluto, preguntándoles qué pasaría con la medida de concentración si aumenta la tasa de evaporación, por ejemplo. Con esto, iría más allá de la demostración, buscando que sus estudiantes realicen predicciones de los efectos de manipular las variables del sistema. Una técnica pedagógica que se ajusta bien al uso de simulaciones en el aula es la demostración interactiva o Interactive Lecture Demonstrations. Viendo el ejemplo anterior a través de esta práctica, en una demostración interactiva, la docente comenzaría la actividad dividiendo al salón en equipos pequeños de discusión y les presentaría un escenario. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la medida de concentración si aumenta la tasa de evaporación? ¿Se obtiene el mismo efecto cuando se drena la solución? Luego, le pide a los estudiantes que en el cuaderno de notas escriban sus predicciones. Para promover el aprendizaje colaborativo, los estudiantes pueden discutir estas predicciones entre pares. Terminada la discusión, la docente realiza el experimento utilizando la simulación y los estudiantes contrastan los mismos con sus predicciones. Finalmente, se abre el compás a la discusión grupal de los resultados obtenidos y de cómo estos se comparan con las predicciones de los estudiantes. Esta estructura de clases, predicción, experimentación, reflexión
es muy efectiva en la enseñanza de las ciencias, sea a través del uso de simulaciones digitales o con experimentos reales de laboratorio. Si, por otra parte, un docente quiere darle a los estudiantes cierto nivel de autonomía en el desarrollo de la simulación, utilizar la técnica de descubrimiento guiado o Guided Discovery puede ser una opción. Tomemos como ejemplo la simulación de predación lobo-oveja de NetLobo. En esta simulación se explora la estabilidad de un sistema en el que existen depredadores, los lobos, y presas, las ovejas. El sistema puede volverse inestable si no se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, los lobos se comen a todas las ovejas y luego, a falta de comida, los lobos se mueren. Otros factores que influyen son la disponibilidad de alimentos para las ovejas, o hierba, la tasa de reproducción de las ovejas, la tasa de reproducción de los lobos, entre otros. El entorno de la simulación muestra gráficos de la población de lobos y ovejas con respecto al tiempo y el estudiante puede decidir por cuánto tiempo corre la simulación. Un profesor de biología puede optar por utilizar esta simulación para estudiar cómo influyen el cambio de estas variables en la estabilidad del sistema. Una forma de aplicar esta estrategia de descubrimiento guiado sería presentar los escenarios secuenciados con diferentes configuraciones de parámetros que le permitan explorar y realizar variaciones en los mismos, y así descubrir las relaciones de causa-efecto entre las variables del sistema y su impacto en la estabilidad. Como parte del proceso, el docente puede extender la actividad pidiendo al estudiante que formule la hipótesis sobre la relación de las variables y realice pruebas para diversos escenarios. Así, el estudiante estaría construyendo su conocimiento en lugar de que el docente les diga las relaciones a través de una explicación magistral. Esta metodología se puede aplicar tanto en el aula como a través de una tarea, solo tomando en cuenta que, en ambos casos, una discusión grupal y reflexión apoyarían a la consolidación de los aprendizajes. Una recomendación personal sobre el uso de simulaciones digitales y de tecnología educativa en general para el aprendizaje es recordar que son herramientas para comprender mejor la ciencia. Por lo tanto, su uso debe ponderarse para situaciones en las cuales las mismas faciliten el aprendizaje de una mejor manera que si no se usaran. Esto es, si el tema se puede aprender mejor utilizando papel, tablero o a través de un experimento real en el aula y se tienen los recursos, utilizar una simulación o tecnología no sería necesario. Recuerde, el aprendizaje es el propósito, la tecnología es solo uno de los medios para lograrlo. Y con esto llegamos al final del primer episodio de Aprendizaje Emergente. Si te gustó este capítulo, compártelo con conocidos o con docentes que puedan y quieran sacarle provecho a las simulaciones digitales. Si quieres acceder a los recursos mencionados en este episodio o documentos consultados, puedes entrar al sitio web aprendizajeemergente.wordpress.com. Un agradecimiento especial a Verónica Gutiérrez por su guía y apoyo en el desarrollo de este capítulo y por alentarme a comenzar este proyecto. Este episodio fue producido por mí, Arturo Pinilla, para Aprendizaje Emergente. Adiós.